Vamos a estar hablando acerca del ministerio colectivo y vamos a estar estudiando y analizando un poquito la actitud del apóstol Pablo y cómo él, siendo el apóstol que más almas alcanzó, el apóstol que Dios dotó en grande manera para hacer obras maravillosas, mucho más que los demás apóstoles, ¿verdad? Pero siendo él tan importante, fue un hombre que de continuo obró en comunidad, en comunión, en compañerismo. Siempre obró con compañeros, con personas, involucró a muchos más. Y ese es el modelo que usted y yo, como siervos del Señor, como iglesia de Cristo, tenemos que seguir. Y pues bueno, vamos a leer aquí, amados hermanos, primeramente en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 23. La palabra de Dios dice así: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mire qué manera más hermosa en la cual Pablo se refiere a Tito y a sus demás hermanos. Tito fue alguien que se cree que fue alcanzado por Pablo. Fue uno, podríamos decirle, uno de los discípulos, uno de los aprendices de Pablo. Fue un gentil que Pablo alcanzó a través, obviamente, del Evangelio de Jesucristo. Y si usted lee la carta de Tito y la carta de Timoteo, 1 y 2 Timoteo, son las cartas que se le denominan pastorales, porque Pablo dirige esas cartas tanto a Timoteo como a Tito y le da consejos para el ministerio, consejos pastorales de cómo cuidar, ¿verdad?, el ministerio, de qué hacer, de cómo, ¿verdad?, levantar ancianos, ¿verdad?, que sean aptos para la obra, etcétera, etcétera. Entonces, Tito es un discípulo, se le puede decir un aprendiz, pero Pablo no lo llama como tal, sino que Pablo le dice: es mi compañero y colaborador. Pablo, al referirse a un almita que Dios le permitió alcanzar, le dice mi compañero y mi colaborador. Y en otra parte donde vamos a leer más adelante le llama amado hijo, hijo en la fe. Y son términos, amados hermanos, que Pablo decía no solamente del diente al labio, sino que era algo que en su corazón sentía, era algo que vivía a diario. Y entonces Pablo dice: Tito es mi compañero y colaborador. Y luego le dice: y en cuanto a nuestros hermanos, hablando en Corintios, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Pablo se refiere a sus hermanos en Cristo como mensajeros a las iglesias y como gloria de Cristo. ¿Por qué enfatizo esto, amado hermano? Porque mire la manera en la cual Pablo mira a sus consiervos, mira también, ¿verdad?, a sus hermanos en Cristo. Los mira con amor, los mira con respeto, los mira como gloria de Dios, los mira como mensajeros, como personas que llevan las buenas nuevas de salvación. No los mira como aquel es mi competencia, aquel me miró mal, aquella se cree demasiado, aquel pastor anda mal y ese ya se va a caer. No los anda mirando, ¿verdad?, con desamor, no los mira como una competencia, como una amenaza. Lamentablemente hoy en día en nuestras iglesias, en las iglesias que estamos hoy procurando servir a Cristo, existe división, existe envidia, existe competencia, como que queremos ser más que los demás, como que queremos ser los alabados, los vistos, mientras ellos son menos que nosotros, porque yo vine al evangelio primero, porque yo soy el más dotado de todos, porque yo tengo palabra elocuente y porque aquella persona ni siquiera se traba a la hora de predicar y queremos sentirnos más.
pero Pablo nunca actuó de tal manera. Al contrario, él se humillaba y se hacía, soy el menor que todos. ¿Por qué? Porque él no tuvo la presencia de Jesucristo en persona, pero sí Jesucristo le dio su llamado a través de su espíritu cuando él ya había comenzado a aparecerse a las personas después de su resurrección. Y Pablo fue confirmado y a través del Espíritu Santo comenzó la revelación y a hablar y a predicar el evangelio con denuedo. Pero a pesar de todos sus elogios, a pesar de su estatus grande, a pesar de cuán dotado era y a pesar de los muchos frutos que el Señor le permitió, Pablo siempre se consideró como uno más de la colectiva, como alguien más, como un compañero más, como un consiervo más, como un siervo más, como un mensajero más. Y de igual manera trató a todos sus consiervos con el mismo respeto, como un hijo de Dios, como un mensajero de Dios, como un representante de Dios aquí en la tierra. Hermanos, Pablo le dice de Tito, mi compañero y colaborador. ¿Cuántos de nosotros podemos ver al pastor o a la pastora o al hermano o a la hermana o al líder o al hermanito de la otra iglesia como compañeros y como colaboradores? Estamos colaborando en la obra de Cristo. Me preocupo por mi compañero, para que mi compañero esté bien. Me preocupo por mi colaborador, para que él también tal vez se ha cansado en el camino. Me preocupa mi colaborador en Cristo, porque estamos colaborando. En vez de decir aquella iglesia no crece, esta iglesia sí crece, aquella iglesia son así, aquella iglesia son asá y andan en pecado, y en vez de andarnos dividiendo, en vez de andarnos juzgando, digámonos colaboradores. Compañeros de guerra, compañeros en la lucha en Cristo, compañeros que me son útiles para ir y predicar el evangelio de Jesucristo, para expandir las buenas nuevas de salvación a los que están quebrantados, a los que no han sido salvos todavía. Compañeros, colaboradores, amados, mensajeros, gloria de Dios. Cuando usted y yo nos hemos referido a un consiervo en Cristo como gloria de Cristo. Hermano, usted gloria de Cristo. Hermana, usted gloria de Cristo. Hermano, usted representante de Cristo. Hermano, le doy gracias al Señor por su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos la mentalidad colectiva de colaboradores? Que estamos haciendo algo para el reino de Dios, no para nuestra gloria propia. Que estamos sirviendo porque hemos sido hallados dignos de parte de Dios primeramente, porque Él nos vio con amor y misericordia y nos dio un puesto y nos dio una oportunidad de servir, pero no es un servir solitario, no es un servir abandonado, no es un servir solo yo, sino que es un servir en comunidad con los cristianos. Pablo hizo las cosas en comunidad. Jesucristo hizo las cosas en comunidad. Que el Señor Jesucristo, como vimos en las prédicas anteriores, Él tomaba su tiempo, se iba a solas y tenía tiempo de calidad con el Padre a solas, esa es una cosa. Pero Jesucristo también dialogaba con sus discípulos. Se tomaba el tiempo de hablar con los desconocidos. Vimos cómo la samaritana, en aquel entonces Jesucristo específicamente quiso ir a ese lugar a esperarla. Allí donde estaba ese pozo, Él se sentó y esperó. Y luego vino la samaritana y Jesucristo tomó la iniciativa de hablar con ella, porque el Señor quería revelarle cosas gloriosas del reino a esta mujer que era de verdad, siendo samaritana, era una despreciada, una marginada.
Pero el Señor tomó el tiempo de dialogar y de hablar. Igual el Señor hizo tiempo para que aquel Nicodemo, quien quería verle en persona y hablar con él, el Señor hizo tiempo y se hizo accesible ante Nicodemo para que Nicodemo viniese y le preguntase y hablaran un momento. Y el Señor de igual manera le dio verdades grandes que ahora nosotros tenemos escritas, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Amados hermanos, el ministerio no es para ser solos. El ministerio no es una cuestión de ser solitarios. El ministerio es comunidad. El ministerio es colaboración. El ministerio es compañerismo. El ministerio es crecer juntos. El ministerio es perdonarnos los unos a los otros. El ministerio es discipular. El ministerio es contactar. ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste? Estamos orando por ti todavía. Cualquier cosa, aquí estamos. El ministerio es, mira hermano, no es mucho, pero te doy esta ofrenda, espero que Dios te ayude con ella. El ministerio es comunidad, es amor, es fraternal. El ministerio no es solitario, el ministerio no es egoísta. El ministerio que Dios estableció no es así. Es amor y unidad. ¿Estamos nosotros viviendo en amor y unidad? ¿Estamos nosotros procesando? ¿Estamos viendo a nuestros hermanos como consiervos, como mensajeros de Cristo, como gloria del Señor? ¿Estamos viendo como colaboradores, como compañeros? ¿O lo vemos con desprecio? ¿Lo vemos con desconfianza? ¿Lo vemos como que no? Amados hermanos, Pablo le llama a Timoteo mi compañero y colaborador, mensajeros de las iglesias, gloria de Cristo. Y mire, le voy a leer unas expresiones más aquí en segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 5 al 7. Le voy a leer cómo Pablo se refiere acerca de Tito. Y le estoy diciendo esto a manera de ejemplo, amados hermanos. En segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 5 al 7, la palabra de Dios dice así: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aquí vemos muchas cosas, amados hermanos. En estos 3 versículos que acabamos de leer hay mucho. Primeramente, Pablo y aquellos primeros cristianos que fueron fructíferos en grande manera, porque se multiplicaron en grande manera, porque vivieron el evangelio de Cristo verdaderamente, porque se arraigaron a la verdad de Jesucristo, al testimonio de Jesucristo, y porque reconocían que las almas necesitan a Cristo, y ellos, ¿verdad?, fueron fructíferos en las almas. Pero también hubo mucho dolor, mucha tristeza, mucha tribulación, hasta temores, hasta el mero Pablo, que decimos nosotros que él fue, ¿verdad?, el apóstol más dotado de todos. Aún él. Miren lo que dice en el 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. No reposaron. Sino que en todo fuimos atribulados, bien emproblemados. De fuera conflictos, de dentro temores. Por fuera conflictos y por dentro temores. Está hablando Pablo, amados hermanos. Pablo, el siervo del Señor valiente, que no tuvo temor de ir hasta morir, ¿verdad? Que no tuvo temor, que cuando la pedraban y todo, pero seguía adelante. Pero mire, aún él dice que por fuera conflictos y por dentro temores, que hubo cansancio, que no hubo descanso, que no hubo reposo, que hubo tribulación. Y estando en eso dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. En
En el compañerismo se encuentra reposo, se encuentra consolación. En el compañerismo se encuentra fortaleza comunitaria. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos forjado relaciones reales dentro de la iglesia? Entre líderes a líderes, entre hermanos, entre pastores, entre diversas personas de todas las edades. ¿Cuántos de nosotros hemos formado verdaderas relaciones? Compañerismo, comunidad, colaboración con una misma meta que es Cristo. O andamos con envidias, o andamos con reproches, o andamos con enojos e iras y contiendas y divisiones, o andamos con desconfianzas y temores, o andamos con habladurías. Amados hermanos, la iglesia de Cristo necesita compañerismo, hermandad, amor al prójimo y amor a Dios, como lo dice el primer gran mandamiento. Me amarás a mí, al Dios Todopoderoso, primeramente antes que todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y también el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos amando a nuestro prójimo como a sí mismos? Amar a nuestro prójimo como a sí mismos es, así como usted ora por su hijo y su hija, que tanto ama, que es su carne, que es su tesoro, ame y de igual manera ore y clame por el hijo de la hermana, por la hija del hermano. Usted lo ve como hijos suyos. Que aquella tribulación que su hermano está viviendo, usted se pone en la brecha a guerrear, a orar, a clamar por aquella persona. Pero muchos de nosotros decimos, no, eso es cuestión de esa persona tiene que luchar. Dios está tratando con esa persona tiene que luchar. Dejémoslo sola. No, amados hermanos. El ministerio es de compañerismo. Y sí, habrá momentos donde Dios mismo quiere apartar de todos a todos porque Él va a tratar con una persona. Eso puede ser cierto. Pero nuestra actitud como iglesia es ayudarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros genuinamente, no del diente al labio. Solo para que digan que le hablé, solo para que digan que no sé qué. No, nace del corazón. De aquí nace el genuino deseo de tratar de estar a cuentas con todos y el tratar de ver las necesidades de mi prójimo. Entonces Pablo dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, con mi hermano, con mi compañero, con mi colaborador, con mi hijo amado en la fe. Nos consoló con la venida de Tito. Y luego dicen el 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Como quien dice, no solamente con la venida de Tito nos consolamos, sino que él nos compartió de cómo él fue consolado por ustedes también, hermanos en la fe. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro amor para con nosotros, vuestro llanto, vuestra solicitud, el estar dispuestos por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito le dijo, mira, amado Pablo, aquí la iglesia está en vela, está en llanto, te mandan fortaleza, palabra de aliento, anímate hermano, levántate, mira que esto va a pasar, mira cómo aquellos frutos están creciendo, gracias a que el Señor te usó, siervo amado, para hablar palabra de fe, y ahora aquellos están creciendo, anímate, levántate, toma fuerza, Pablo, no te deprimas, Pablo, porque allá hay una iglesia que es testimonio de la palabra que Dios ha dado a través de ti. Pablo, levántate que tú puedes. Y él se consoló y se levantó, porque fue consolado por el amor fraternal de los hermanos, por el testimonio de las maravillas que Dios estaba haciendo.
Falta amor en la iglesia, amados hermanos. Falta amor entre los hermanos. Falta amor entre los líderes. Falta amor. ¿Y cómo queremos nosotros demostrar amor a las almas si dentro de la misma iglesia no hay amor? No podemos dar algo que no tenemos. Tenemos que fomentar el amor de Cristo para con nuestro prójimo, amados hermanos. Y si no hay amor, pues usted no va a poder dar amor allá afuera tampoco. Hay que arreglar las cosas de casa primero antes de querer ir allá afuera a ver qué arreglamos o qué podemos servir. Amados hermanos, tenemos que vivir en amor. Mire, Pablo era alguien que daba continua gracia a Dios por todo lo que hacía a toda persona que él saludaba. Quiero leerle brevemente en Romanos 16, que es el último capítulo de Romanos. Pablo saluda como a 30 y pico personas, más de 27 personas. Salúdame a tal, mándale saludos a tal, y por nombre. El ministerio de Pablo ciertamente iba creciendo y no sabemos nosotros si Pedro en su primera predicación se convirtieron 3,000. Y Pablo, que anduvo literalmente plantando iglesias en diversos lugares, por doquier, ¿cuántos no cree usted que fueron alcanzados? Pero Pablo conocía persona a persona a aquellos discípulos, a aquellos compañeros, a aquellos colaboradores, a aquellos hermanos en Cristo y los llama por nombre. Pero no solamente los llama por nombre, se preocupa por ellos. Los lleva en sus oraciones. Y quiero que leamos el capítulo 16 de Romanos. Leámoslo. Dice la palabra en el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, a los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, a la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Dice: saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y esto sigue todavía. Salude a fulano, salude a sutano, aquellos amados en el Señor, aquellos colaboradores, aquellos hermanos que están echándole ganas, aquellos que están trabajando. Saludaos, saludaos, saludaos. Y usted dígame,
¿Cuántos pastores conoce usted de otras diversas iglesias? ¿Cuántos seguidores llama? Hermanos, ¿cómo están? La paz de Cristo esté con ustedes. Ánimo, hermano. Que el Señor bendiga toda su obra. Que el Señor le siga multiplicando. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, líder? Ah, hermano, me acordé de usted. Ah, hermano, soñé con usted y quise saludarle. ¿Cómo está, hermano mío? ¿Cuántos de nosotros estamos chequeando los unos a los otros en amor a Cristo? Dándole ánimo a aquellos hermanos que están haciendo la obra del Señor. Porque aún los más ungidos y los más usados tienen necesidad de una palabra de amor, palabra de ánimo, palabra de aliento, de una oración suya. Pablo mismo dice que se fortaleció cuando él se sentía atribulado y hasta con temores internos y conflictos externos. Que un siervo del Señor le consoló y que escuchando el testimonio de los siervos le consoló y le llenó de alegría. Y usted se pone y se predispone a poder saludar a sus hermanos en Cristo, a orar por ellos, a chequear cómo siguió, hermana. Ya se está recuperando, amén, gloria a Dios. Hermano, no solamente se trata de hablarle, ajá, ¿cómo está? También se trata de visitar. Se trata de visitar. Mire, vámonos a ¿cómo se llama? A 2 Timoteo capítulo 4. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 al 11, quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire, primero que nada comienza Pablo. Este es Pablo escribiéndole a Tito, ¿ok? Y la segunda carta a Timoteo, perdón, Tito, yo me estoy confundiendo con el Tito y Timoteo, pero es que los nombres son parecidos, amado hermano, pero aquí le está hablando a Timoteo. Y la segunda carta a Timoteo se cree, según los eruditos y los historiadores teólogos, que fue la última carta que Pablo escribió antes de posiblemente su muerte, su ejecutación. Según se estudia, Pablo estuvo encarcelado por lo menos 2 veces. La primera la vemos nosotros, la testifican las palabras, la escritura. Al final de Hechos vemos que Pablo estaba encarcelado, y de hecho Filipenses y varias, como es más, 2 Timoteo, 1 Timoteo, las escribe como él estando encarcelado, pero se cree también que fue libertado un tiempo y luego volvió a ser encarcelado, y después de ese segundo encarcelamiento posiblemente él fue ejecutado. Entonces esta segunda carta a Timoteo se cree que fue escrita en su segundo encarcelamiento, muy poco antes de haber sido ejecutado. Y Pablo dice esto: procura venir pronto a verme, Timoteo. No solo se trata de hola, ¿cómo estás? Sino que ven, te quiero ver, te quiero estrechar, quiero hablar contigo en persona. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a visitar al ministerio de alguno de nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros hacemos el tiempo para ir y visitarles? A veces ni siquiera una llamada. Y si ni siquiera una llamada les podemos dar, mucho menos les vamos a visitar. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, vamos a visitar a nuestros hermanos en Cristo? El ministerio es en comunidad, hermano. El ministerio es en compañerismo, no es solitario. No es solitario, hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Porque lo que Dios le reveló a usted puede ser de gran beneficio a aquella iglesia. Y de igual manera lo que usted encuentra en aquella iglesia puede ser de gran beneficio a su vida. El ministerio es en comunidad, no es solitario. Entonces dice, procura venir pronto a verme, Timoteo. Él está encarcelado. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Uno había desertado, lo había abandonado, lo había dejado. Y dice, Crescente se fue a Galicia.
Él no había desertado, él simplemente fue a Galicia a seguir el evangelio. Y Tito a Dalmacia. Tito ya había ido a otro lugar. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Literalmente colaboración, amados hermanos. Pablo estaba encerrado. Pablo estaba en cárcel. Pero aún así tenía la libertad de comunicarse a través de cartas con sus consiervos. Y aún así seguir el evangelio del Señor. Seguir ministrando, seguir avanzando, seguir adelante. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos fallando al Señor de esta manera? Donde nos hemos despreocupado. ¿Qué me importa lo que el hermano y la hermana está pasando? ¿Qué me importa lo que la iglesia? ¿Qué? No me importa. Aunque usted no diga eso, ¿qué me importa? Pero con su actitud lo demuestra de tal manera. No le importa porque no le llama. No le importa porque no le va a visitar. No le importa porque no lo lleva en oración. Pablo de continuo llevaba a sus consiervos en oración. Y lo afirma en cada principio, en cada salutación, en cada introducción de sus cartas. Lea las cartas paulinas y usted va a ver cómo con frecuencia dice: hermano Filemón, le agradezco a Dios por tu vida y te mantengo en mis oraciones. Me da gozo escuchar de tu vida. Hermano Timoteo, hermano Tito, allá a los colosenses. Si usted lee las cartas de Pablo, usted va a ver que de continuo él daba gracias a Dios por la vida de sus consiervos, de sus colaboradores, de sus hermanos, de la gloria de Cristo aquí en la tierra. Espero, amados hermanos, que esta palabra sea de exhortación, de ánimo, que le anime a usted a vivir el ministerio en comunidad de acuerdo a la voluntad de Dios. No haciéndose la monedita de oro que no debo de juntarme con la chusma. Amados hermanos, entonces no sé a qué vino usted a servir. Si usted es delicadito y santo, que nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver, nadie lo puede hablar, entonces mejor no sirva a Cristo, porque no le está sirviendo al Señor así. Que la paz de Cristo esté con ustedes, amados hermanos. Nos vemos a la próxima.